¿Qué tal, gente de la nueva generación? Bienvenidos a esta serie de videos de diagramas. Como ya lo vieron en el título, en esta ocasión les vamos a enseñar los relevadores tipo A, ¿ok? El diagrama va a ser muy sencillo. Como saben, vamos a empezar dibujando el relevador. Cuando decimos que un relevador es tipo A, significa que la salida o lo que va a mandar es positivo o corriente. Y ya ahí va a ir dependiendo de cómo lo vayamos a activar. En las patas 85 y 86, como saben, estas dos son de activación. Si nosotros mandamos un negativo y un positivo aquí, nuestro relevador se va a activar. Podemos hacer positivo y negativo, o podemos intercambiarlos, negativo y positivo. No hay ningún problema. El relevador se va a seguir activando. Así es que si nosotros vamos a activar nuestro relevador con pulso positivo, significa que en una patita vamos a poner tierra constante y en la otra pata va a ser el switch, señal, activación positiva. ¿Ok? Así, cuando nosotros accionemos el interruptor o mandemos la señal en la pata 86, la pata 85 va a estar siempre a negativo constante y por lo tanto la pata 30 y la pata 87 se van a unir. Está aquí el positivo y va a salir por acá. Si al contrario queremos activar nuestro relevador con pulso negativo, simplemente vamos a cambiarlos. En lugar de ser esto una señal de activación positiva, va a ser un positivo constante. ¿Ok? Y la señal de activación la vamos a tomar aquí. En lugar de ser un negativo constante, va a ser una señal negativa para activación. Que va a funcionar de la misma forma. Tenemos un positivo constante, ahora le va a llegar la señal de activación negativa y va a unir la pata 30 con 87. El positivo va a entrar y va a salir a través de nuestro relevador. Si quisiéramos poner dos ejemplos para entenderlo mejor, por ejemplo en el caso de los cuartos, generalmente cuando nosotros los prendemos mandan una señal positiva. Esa sería nuestra señal de activación, por ejemplo, y aquí tendríamos que poner un negativo constante. Es diferente, por ejemplo, en el caso de las alarmas. Las alarmas, las señales que mandan son negativas. En el caso, por ejemplo, de la cajuela eléctrica, la alarma nos manda un pulso negativo, lo que quiere decir que lo haríamos al revés. Aquí entraría una señal de activación, la activación que nos va a mandar la alarma, y aquí tendríamos un positivo constante. Así es que espero haberles ayudado en este video. Ya saben, ahorita estamos con esta serie de diagramas. Vamos a hacerle aquí como Bob Ross. Disculpen mi letra que en sí está muy fea. Voy a dejar esta imagen por unos momentos para que puedan entenderlo. Así es que pues espero en este video haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.